Hola queridos hermanos, queridos amigos, vamos a tener un estudio bíblico. Seguimos cada día perseverando en estudiar las Escrituras, la Santa Biblia. Y hoy pues es jueves 9 de julio. Jueves 9 de julio. Y vamos a tener un estudio bíblico siguiendo la serie, la línea de los últimos que hemos estado viendo de la Biblia, confrontando o comparando con algunas religiones. Hemos visto el Corán frente a la Biblia, hemos visto el hinduismo y el budismo frente a la Biblia, y hoy vamos a ver el catolicismo romano, la Iglesia Católica Apostólica Romana. Vamos a estar hoy considerando a ver qué dice la Escritura en cuanto a esta forma del cristianismo que depende del Vaticano, de Roma, del gobierno, del Papa, cardenales. Y bueno, y de alguna forma pues vamos a ver qué dice la palabra de Dios. Entonces, como digo otros días, nuestro ánimo no es criticar a nadie en particular. No atacamos ideas, respetamos todo evidentemente, pero vamos a la Biblia y vamos a ver qué es lo que la Biblia dice. Y a veces pues la gente se puede sentir ofendida, pero bueno, en este caso, si estamos hablando de cristianos que tienen la Biblia y la consideran la palabra de Dios, no tendría que haber dificultad, sino simplemente aceptación. Si la Biblia dice algo, pues no nos queda otra que aceptarlo, ¿verdad? Así que nos pondremos en las manos de Dios mediante una oración para que Él nos conduzca en este tiempo de estudio. Y bueno, veo que ya muchos hermanos se han conectado. Veo el saludo de José María, buenas tardes, también de Germán, de Benito. Veo el saludo de María Luisa, de Luz. También veo el saludo de Juan Bermudo, de Mari. Y bueno, ahí estáis algunos otros hermanos por ahí conectados, así que me alegro muchísimo de veros, de saber que estáis ahí y que podemos compartir este tiempo de estudio bíblico. Vamos a orar y así confiamos este tiempo en las manos de Dios. Señor, te agradecemos esta nueva oportunidad que nos das de venir y estudiar tu palabra. Dependemos de ti para todo, Señor, porque lo que tenemos entre manos no es algo del mundo, tiene que ver con tu reino. La Iglesia te pertenece, es tu obra en esta tierra y nuestra misión también es espiritual, es predicar el Evangelio para que las almas puedan creer y pasar de muerte a vida. Por eso te necesitamos para todo, Señor. Necesitamos la dirección del Espíritu Santo, tu presencia, que Cristo sea quien continúe edificándonos. Y necesitamos, Señor, ahora en este momento también descansar en ti para que tú seas quien nos dirija. Estamos confiados porque sabemos que tú tomas el control y tu palabra, que es viva y eficaz, nos habla y nos alimenta. Danos sabiduría para entender todo lo que viene de ti, que el Espíritu Santo nos guíe en el estudio y que todo lo que digamos y hagamos en esta tarde esté honrando tu nombre y te dé a ti la gloria. Solo tú eres Dios en nuestra vida, solo a ti, Señor, te adoramos y te servimos. Por eso, Señor, confiamos que tú continúas tu obra en nosotros. Gracias por mis hermanos que han escogido poder estar compartiendo este tiempo juntos. Bendícenos y guíanos, Señor. Descansamos en tus manos y te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, hermanos, pues vamos a, como hemos dicho, a tener este estudio bíblico al que hemos titulado Catolicismo Romano frente a la Biblia. Y bueno, veo el saludo de Paco y Rosario también, y el saludo de René. Así que bueno, ya hay aquí un buen grupo preparados para estudiar la palabra de Dios. Así que vamos ahí a ver qué Dios nos dice. Vivimos tiempos complicados. Siempre en este mundo la vida ha sido complicada, siempre.
Desde que Adán y Eva pecaron, desde el momento en que el pecado entró en el mundo, las cosas se complicaron y mucho. No era el ideal que Dios tenía para la humanidad, para nuestra existencia, pero evidentemente era necesario. Dios tenía que hacernos libres y en ese libre albedrío nosotros escogimos pecar, desobedecer. Así que ahora estamos ahí rodeados de toda la contaminación que el pecado ha provocado en nosotros. Pero el tiempo que nos toca vivir, sin duda, en la historia de la humanidad es peculiar, es distinto a todo lo demás. En unas décadas para acá, la revolución industrial, el sistema monetario económico, el bancario, el avance en la ciencia, en la informática, o sea, todo lo que es la computación, con nuevas fronteras que se abren a nivel de inteligencia artificial, física cuántica y un montón de cosas. Realmente este tiempo es muy complejo, es todo muy confuso, pero el hombre sigue siendo vulnerable, como siempre, a pesar de que parece que él lo controla todo, el ser humano controla todas las cosas, pero a pesar de eso, fíjate y mira a tu alrededor, el ser humano es vulnerable. Este virus que sigue afectando al mundo después de bastantes meses, aún está provocando caos y provocando muerte en muchos lugares, rebrotes por aquí y por allá, las autoridades se alarman. Aquí en Cataluña han decretado el uso obligatorio de las mascarillas en todas partes menos aquí en casa. Aquí por lo menos puedo estar sin mascarilla, ¿no? Entonces, bueno, realmente hay pánico, hay miedo a que vuelva a producirse una situación como vivíamos en marzo, y la gente está asustada y se mira hacia el futuro y no se tiene ciencia cierta de lo que nos espera. Pero nosotros, hermanos, tú y yo miramos al futuro y estamos tranquilos, sabemos que todo lo que viene sigue el plan de Dios y que las cosas que podrían turbarnos no nos turban, porque el mismo Jesús nos dijo: no os turbéis, hablando de estas señales que iban a ocurrir, y entre ellas también estaban las epidemias, las pandemias, las pestes, decía Jesús. Entonces él dijo: no os turbéis, es necesario que estas cosas acontezcan. Hay un propósito y hay una obra en cada cosa que ocurre en el mundo. Por un lado, aquellos que están buscando, estas cosas les llevan a encontrar. Y por otra parte, aquellos que quizás flirteaban con lo religioso, estas cosas demuestran si realmente han creído o no. Y son muchos los que dan un paso atrás y se desmarcan de la Iglesia y de las cosas de Dios. Entonces, en cualquier caso, Dios está obrando. Así que vamos a confiar en Él y vamos a seguir adelante. El propósito de estudiar todo lo que tiene que ver con la Iglesia, pues es para que tengamos luz, para que podamos entender que las cosas que vienen de Dios son lo que estamos haciendo y no inventamos nada, no estamos ahí haciendo nuestra religión, porque en el mundo hay muchas religiones, pero a nosotros no nos interesa estar practicando una religión más. Queremos vivir realmente la verdad, queremos experimentar a Dios en nuestra vida. Si Dios está ahí, evidentemente tiene cosas para nosotros. Dios no deja el mundo a su azar. Si Él creó al ser humano, lo lógico es que Él se comunicase con nosotros. Entonces, no estamos defendiendo una religión. Normalmente a mí no me podrás escuchar decir que si eres evangélico tienes la vida eterna, porque eso no lo dice la Biblia. No estamos defendiendo una religión por encima de otras. A veces las personas me preguntan: ¿y tú de qué religión eres? Y entonces mi primera respuesta es: yo creo en Jesucristo como mi Salvador personal y creo que la Biblia es su palabra única y absoluta. Pero después, pues claro, ¿no? ¿Pero a qué religión perteneces? ¿A qué? Bueno, claro, hay una parte legal, práctica, y es que delante de la justicia tenemos que estar identificados con alguna confesión religiosa. Entonces somos evangélicos, porque eso nos permite vivir a Cristo, seguir su palabra.
no estamos sujetos a autoridades humanas que nos digan lo que tenemos que creer y qué tenemos que hacer. Hay un estar bajo autoridad, estamos bajo autoridad. Aquellos que creemos de la misma manera en la palabra de Dios, estamos en autoridad unos sobre otros, porque la Biblia es la autoridad. Y ahí con pastores, con hermanos, con iglesias, evidentemente nos debemos explicaciones unos a otros, porque somos parte del mismo cuerpo, somos parte del cuerpo de Cristo. Y dice la Biblia que cuando un miembro se duele, todos se duelen con él. Por eso nos debemos los unos a los otros y tenemos una responsabilidad los unos con los otros. El cristianismo está fraccionado, está dividido, está roto. Hemos dicho, iglesias evangélicas. La forma de decirlo quizás más correcta es decir las iglesias protestantes, y dentro de este paraguas de iglesias protestantes o evangélicas hay montones de denominaciones distintas. Se calcula que hay entre 24 y 25.000 denominaciones distintas dentro del mundo evangélico o protestante. Tenemos la iglesia ortodoxa, tenemos la iglesia anglicana, hay diferentes formas en el que el cristianismo se vive, y una de esas formas es el catolicismo romano, que, bueno, en número diríamos que es el más numeroso, es el que más fieles tiene dentro de las diferentes ramas del cristianismo, en esas divisiones que fueron apareciendo durante los siglos. Pero una cosa es que la gente diga yo soy católico y otra cosa es cómo se vive el catolicismo, de qué manera se vive. Si tú aquí en tu ciudad, yo vivo aquí en Valls, es una ciudad, apenas tiene 30.000 habitantes, y hay, como en la mayoría de poblaciones aquí en España, sean poblaciones más grandes o más pequeñas, hay varias iglesias católicas. Siendo una población no demasiado grande, de menos de 30.000 habitantes, pues hay por lo menos, déjame que pienso así un poco por encima, 1, 2, 3, 4... Por lo menos hay 4 iglesias católicas así con campanario, iglesias importantes. Pero si tú te vas el domingo a la misa que se hace, te vas a dar cuenta que ese gran templo, porque la iglesia católica posee estos grandes templos, donde aquí la iglesia más grande es una iglesia que se llama la iglesia de San Juan, y en esa iglesia perfectamente podrían caber, yo calculo así ahora mismo pensando en su dimensión, pues podrían caber igual 400, 500 personas. Pero si tú te vas a la misa el domingo, apenas vas a ver 12, 15, 20 personas. O sea, son pocos aquellos que practican. De hecho, hay una frase hecha que yo recuerdo que durante mi infancia, mi juventud y eso, pues era algo que solíamos decir, cuando te preguntaban en cualquier formulario que tenías que cumplimentar y te preguntaban religión y decías católico, no practicante. Yo me pregunto cómo puede ser algo y no practicarlo. O sea, católico no practicante. O sea, soy católico pero no lo practico. ¿Qué cosa, no? Más rara. Bueno, si tú eres algo, se supone que lo que eres se demuestra por tus acciones, por cómo lo vives. Pero aquí ocurría eso, que tú cuando nacías te bautizaban, tú eras un bebé, no tenías voz ni voto, te bautizaban y te convertías en católico y entrabas a formar parte del registro de católicos. Es muy posible que la mayoría de evangélicos que estamos por aquí aún constemos como católicos porque se nos bautizó, se nos confirmó cuando teníamos 7 años, hicimos la comunión o confirmación, ¿no? Y entonces pues en el registro tú constas ahí como católico. Para no constar pues tendrías que ir allí y borrarte y no sé qué hay que hacer, pero ¿quién hace eso? Pues casi nadie, ¿no? Entonces esa es la realidad. Estamos en una situación en la que hay una gran mayoría en el mundo de católicos, pero la pregunta es ¿cómo se vive el catolicismo romano? Hoy vamos a estudiar algunos aspectos del catolicismo romano. Posiblemente la mayor parte del tiempo vamos a hablar de María, porque una de las grandes diferencias
entre, sobre todo, iglesias protestantes y catolicismo romano, una de las grandes diferencias y más fundamental probablemente es el culto a María que la Iglesia Católica ejerce y que nosotros no practicamos y no compartimos. Entonces el estudio nos va a ocupar en gran parte esto, y eso quiere decir que es posible que en otros estudios, en otros días, podamos hablar todavía más temas acerca del catolicismo romano. Decimos Iglesia Católica Apostólica Romana. Y para diferenciar de qué iglesia hablamos, siempre tenemos que decir romana. ¿Por qué? Porque si hablamos de iglesia, nosotros somos iglesia, los anglicanos son iglesia, la ortodoxa es iglesia, o sea, iglesia somos todos aquellos que decimos seguir a Cristo. Incluso ya se acuñó la palabra iglesia en otros formatos religiosos, hasta la iglesia de Satanás tienen ahí su forma de denominarlo. Si decimos católica, la palabra católico quiere decir universal. Entonces, cualquiera de nosotros nos podríamos considerar católicos, porque si nos ceñimos al significado de la palabra, quiere decir una iglesia universal, o sea que es una iglesia que está en todo el mundo. Bueno, pues nosotros también, aunque ya de una forma práctica no utilizamos esa expresión. ¿Por qué? Porque confundiríamos y de esa forma nos diferenciamos. Es lo mismo que si tú hablas de testigos de Jehová. O sea, nosotros también somos testigos de Jehová. ¿Por qué? Porque testificamos de Jehová. Cuando yo he predicado estos días acerca del nombre de Dios y yo os decía, Dios dijo, yo soy Jehová. Yo estaba testificando de Jehová. Pero claro, yo no uso esa expresión, yo soy testigo de Jehová. ¿Por qué? Porque ese concepto ya queda comprendido dentro del significado de aquellos que pertenecen a un salón del reino, a una denominación sectaria o religiosa que se denominan con este nombre, testigos cristianos de Jehová. Entonces, Iglesia Católica seríamos todos, aunque no utilizamos esos términos para no confundirnos. Si decimos apostólica, Iglesia Católica Apostólica, nosotros también nos podríamos considerar apostólicos. ¿Por qué? Porque seguimos la doctrina y la enseñanza de los apóstoles. Entonces, también es un término que se aplique a nosotros, también somos apostólicos. Ahora, lo que sí que ya no aceptamos, y es la gran diferencia, es cuando decimos romana. Nosotros no pertenecemos al gobierno de Roma. La Iglesia Católica Apostólica Romana nos sitúa allí donde pertenece, allí donde está su gobierno, y entonces ya ahí tenemos evidentemente la identidad particular que ellos tienen. Ellos dependen de Roma. En Roma está el Vaticano. Es un estado independiente, tienen su banca propia, tienen su propia policía, es la Guardia Suiza, tienen sus propias leyes, sus propios sistemas de recaudación, su administración particular. Nadie puede de otros países venir y meter allí las narices porque es un estado independiente. Creo que es el más pequeño del mundo, posiblemente, porque al final es muy pequeño. Si tú has estado allí, en el Vaticano, pues es como una manzana la Basílica de San Pedro y unas cuantas calles allí alrededor, pero es muy pequeñito el Vaticano. Básicamente son los que viven en el Vaticano son clérigos, son la misma residencia papal, donde está el Papa, donde hay cardenales, y después hay otras dependencias anexas en esos edificios que circunvalan toda esta zona, donde ahí viven personal religioso, sacerdotes, monjes, monjas, en fin, una serie de personas que tienen que ver pues con la religión. Entonces, si hablamos básicamente de María, primero tenemos que aclarar algunos conceptos que durante muchos años los católicos romanos pensaron equivocadamente de nosotros, los evangélicos. Cuando alguien te diga, pero tú no crees en María, le tienes que decir, no, eso es un error, yo creo en María. Sería como decir, tú no crees en Moisés o no crees en Abraham. Hombre, sí que creo.
O sea, yo creo que existieron Moisés, Abraham, María y todos los personajes que la Biblia nos explica. O sea, ¿de qué forma de creer estamos hablando? Esa sería la cuestión. Nosotros los evangélicos creemos en María y la respetamos, le reconocemos pues el reconocimiento tenemos hacia ella de lo que ella representó y cómo Dios la utilizó. Pero no vamos a añadir nada que la Biblia no diga. Recuerda que la palabra de Dios, digo, la palabra de Dios, no nuestra palabra, no opiniones de hombres, si es la palabra de Dios, esa es la última palabra, te lo aseguro. Porque tú y yo podemos tener opiniones y podemos hasta crear dogmas y podemos inventarnos un montón de historias, pero ¿quién tendrá razón al final? ¿Yo o el hombre más estudioso que hubo, el más sabio de este mundo, o Dios? Siempre, lógicamente, la respuesta es muy clara. Dios tiene la última palabra, porque Él es el creador, diseñador de todo. Todo depende de Él, todo viene de Él. Por lo tanto, no hay nada que discutir. El creador es el que nos ha dicho cómo son las cosas, y no aceptarlo pues es escoger vivir en la ignorancia, en la mentira y en formas que nos alejan de Él. Entonces, la Biblia nos enseña quién es Dios. Y al enseñar la Biblia quién es Dios, entonces está excluyendo a todos los demás a la hora de recibir gloria, honra, adoración, alabanza. Cuando tú estudias la Biblia y estudias lo que denominamos teología, la logia, la ciencia que estudia Teos, Dios, entonces cuando tú estudias esto, sobra tener que decir a este no se le puede adorar, a esta no se le puede adorar, a este no se le puede dar gloria, a esta no se le puede dar gloria, todo eso sobra. O sea, yo no tengo que decir tu Dios es falso, a este no hay que adorarle. Yo no tengo que decir eso porque la Biblia nos enseña que solo Dios es digno y merecedor de recibir la gloria, la honra, el honor, la alabanza, la adoración. Entonces la Biblia enseña quién es Dios y que solo a Él se le puede adorar. La Biblia enseña quién es Cristo y al estudiar quién es Cristo excluye a todos los demás de los oficios que le corresponden exclusivamente a Cristo. Si la Biblia dice que solo hay un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, entonces yo ya no tengo que decirle a nadie, no, esta persona no puede ser mediadora, este no es mediador, esta no es mediadora, no, porque la Biblia nos enseña la verdad, y la verdad dice que solo Cristo es mediador entre Dios y los hombres. Si la Biblia dice que Jesucristo es el único camino a Dios, no puede haber otros caminos. ¿Se entiende, verdad? Entonces la Biblia me enseña quién es Dios y solo a Él se le puede adorar. La Biblia me enseña quién es Cristo. Así que los oficios que le corresponden a Cristo en exclusiva no los pueden tener otros santos, vírgenes, otros dioses, otros ídolos. Y la Biblia nos enseña, perdón, la Biblia nos enseña quién es el Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo, de la misma manera, tiene una forma de actuar. Tiene unas finalidades, tiene unos propósitos en nuestra vida. Así que todo lo que el Espíritu Santo hace, lo hace en exclusiva. Eso no lo pueden hacer otros. Repito, ni santos, ni vírgenes, ni ángeles, ni ídolos. Cada una de las tres personas de la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, la palabra de Dios nos enseña cómo ellos se relacionan con nosotros, lo que ellos son y lo que ellos hacen. Y la Biblia enseña que eso es suyo, le pertenece a ellos en exclusiva. Nadie más recibe los atributos de Dios, nadie más puede hacer la obra que Dios hace, nadie más puede recibir lo que Dios merece que le demos. Entonces, eso, hermanos, excluye a María
Mira, como mediadora, como abogada, como ayudadora, como benefactora, como defensora, como toda santa, como siempre virgen, y así podría seguir con todas las declaraciones que en el Catecismo Romano se enseña relacionado con María. Repito lo que os decía antes, mi intención no es criticar a María. María es una mujer ejemplar en la Escritura. Yo admiro a algunos personajes de la Biblia, a otros no, porque la Biblia no nos presenta solamente a los héroes de la fe, y héroes entre comillas, porque en ningún caso la Biblia trató de esconder los pecados y los defectos de los héroes. Ahora bien, hay algunos personajes de la Biblia que merecen nuestra admiración y reconocimiento, no adoración ni atribuirles las cosas que le pertenecen a Dios, porque al final la Escritura dice que no hay justo ni uno, solamente Dios. Todos los demás hemos pecado. Aunque yo pueda reconocer el carácter del profeta Daniel, la Biblia no habla nada malo de Daniel. Así como de otros grandes hombres de la fe como David o Abraham o Moisés, la Biblia nos cuenta algunos de sus pecados. De Daniel la Biblia no dice nada malo. No quiere decir que no hubiese cometido pecados. Seguro, porque la Biblia dice que todos hemos pecado. La Biblia no dice nada malo de María. No nos dice que haya cometido un pecado en particular, que se comportase mal aquí y allá. Entonces, yo esos personajes los admiro. Admiro a Pablo desde que se convirtió a Cristo. Antes de convertirse, no, porque era perseguidor de la iglesia y él lo decía con vergüenza. Él lo decía con un sentimiento de dolor en su corazón de haberse visto persiguiendo a quien ahora ama tanto, a su Señor Jesucristo. Entonces yo puedo admirar a Pablo, puedo admirar a Daniel, puedo admirar a Job, puedo admirar a estos hombres y mujeres de la Biblia que realmente demostraron una fe tremenda. Y si hablo de María, no puedo dejar de hablar de su fe, de su obediencia a Dios, del testimonio tan tremendo que María nos dejó. Yo puedo dar un estudio bíblico sobre Daniel y hablar de su valentía, de su fe, de su capacidad de enfrentar la adversidad dejándose llevar por las manos de Dios. Puedo hablar de David, el hombre conforme al corazón de Dios, siempre dispuesto a mirar más allá de los problemas, de los imposibles, siempre dispuesto a buscar qué es lo que Dios quiere hacer de mi vida, pero también verle en sus momentos de debilidad, cuando Él comete un pecado que realmente a nuestros ojos es muy feo. Y puedo dar un estudio de María y puedo predicar sobre María y estar reconociendo la fe de esta mujer, la entereza que tuvo, porque lo que María hizo y vivió no fue fácil. María era prácticamente adolescente cuando estaba desposada con José, o sea, estaban comprometidos. La costumbre judía es que cuando un hombre y una mujer decidían casarse, las familias evidentemente tenían que ver en todo eso, entonces había un compromiso y se anunciaba que se iban a casar. Entonces incluso ya se invitaba a la gente que iban a querer que viniesen a la boda. Pero había un tiempo de preparación para preparar todo y el día exacto de la boda de momento no se conocía. Pero ya incluso se habían invitado a las personas. Una cosa que ocurría es que cuando se daba ese paso, ese compromiso, aunque aún no se había consumado el matrimonio y no habían tenido relaciones, cada uno seguía viviendo en casa de sus familias, pero el mero hecho de haberse comprometido ya les hacía tener esa responsabilidad de deberse el uno al otro. Había ya como un compromiso en firme de que sí o sí se iban a casar. Entonces María era muy jovencita cuando estaba comprometida con José.
Y en ese tiempo del compromiso, aún antes de que se hubiese consumado el matrimonio, es cuando se le aparece el ángel Gabriel y le dice, le da la gran noticia: María, vas a quedar embarazada del Espíritu Santo. El santo ser que se va a formar en tu vientre y que nacerá es el Hijo de Dios. Vas a dar a luz al Mesías, anunciado y esperado. Llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Bueno, ponte en la piel de María. Intenta porque no nos vamos a poder hacer idea de lo que representó para María. ¿Qué crees que sintió María? ¡Ah, qué contenta estoy! Debió ser una sensación de todo, de miedo, de nerviosismo, de gozo, de confusión, porque era una jovencita, una adolescente, y pese a sentirse tan abrumada de pensar que Dios la había escogido entre todas las mujeres, como dijo el ángel, bendita tú entre todas las mujeres, bienaventurada tú, o sea, dichosa tú entre todas las mujeres, porque fíjate el privilegio que María tuvo. Los hombres no sabemos lo que es poder concebir a un hijo en nuestro vientre. Tenemos que intentar imaginarlo, pero las mujeres que sí habéis experimentado eso, nos podéis explicar que debe ser una de las sensaciones más grandes que se puedan tener en esta vida, tener a un ser dentro de ti que se va formando, va creciendo, tu propio hijo. En todo ese tiempo de gestación, en esos 9 meses, hay una unión perfecta, porque lo que la mamá come lo come el hijo, lo que ella escucha lo escucha el hijo, lo que ella experimenta lo experimenta el hijo. Hay una conexión total y absoluta, y que aún eso trascendiese a lo humano. Y de pronto María iba a tener en su vientre al Dios del universo hecho hombre. Bueno, ¿cómo me imagino eso? ¿Cómo te puedes imaginar ese instante en el que un ángel de Dios se le aparece a una jovencita y le dice: vas a dar a luz al Rey del universo? ¡Wow! María no... Bueno, ahí tenemos en los evangelios algunos detalles de su reacción. Y como confundida, ¿no? ¿Y cómo será posible eso si nunca he estado con un hombre? No conozco a varón. No, el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios, porque concebirás del Espíritu Santo. ¡Wow! Ahí estaba María. María estaba... Y María dice: he aquí la esclava del Señor, que se haga conmigo conforme a tu palabra. Esa actitud de María es realmente deseable. Queremos ser como María en ese sentido del testimonio que ella da, aceptar la voluntad de Dios sobre su vida. También dice algo María en ese momento muy importante, y ella habla en ese canto que hace, ella habla de Dios como su Salvador. Dice: Dios, mi Salvador. Solamente una persona que se reconoce pecadora le dice a Dios que es su Salvador. María no creía lo que el culto que se le dio posteriormente hizo de ella. María no aceptaba eso. Mira, si María en los cielos, allí donde está con el Señor, como todos los demás hermanos que partieron y están con Cristo a la espera de la resurrección, si María puede ver o conocer lo que está pasando en el mundo relacionado con ella, escúchame bien, tiene que estar horrorizada. Estoy hablando en términos humanos, porque nuestros hermanos que nos precedieron, incluida María, están en espíritu y están en la presencia de Dios, o sea, están en completa paz, armonía, gozo, felicidad. Entonces utilizo expresiones humanas para referirme a algo que no tiene sentido, ni pies ni cabeza, y que María en vida jamás aceptó, ni reclamó, ni permitió. Entonces el tema de María se fue de las manos dentro de la religión romana, católica romana. Se fue de las manos totalmente. Hasta la propia Iglesia Católica Romana perdió el control sobre ese tema. Entonces ahí hay un grave problema, y es lo que estamos estudiando a la luz de la Escritura que dice la Biblia. Recuerda, ya hemos asentado una base fundamental.
Y es que la Biblia nos enseña quién es Dios Padre, quién es Dios Hijo y quién es el Dios Espíritu Santo. Entonces, cada una de esas personas que forman una sola divinidad, solo tenemos un Dios que se manifiesta en tres personas. Pero lo que es Dios, Padre, Hijo y Espíritu, excluye cualquier otra cosa que la Biblia nos enseña que les pertenece exclusivamente a ellos. Entonces eso, como te he dicho antes, excluye a María como mediadora, como abogada, como ayudadora, como benefactora, como defensora, como toda santa, etc. Mi familia, mis padres son de Andalucía. Yo nací en Cataluña. Y mis padres de pueblos andaluces, allí en Andalucía, sobre todo en los pueblos, pues se vive mucho la religión en este formato. La patrona, el santo, se vive la religión católica romana muy intensamente. Y normalmente pues cada población tiene su santo patrón o su virgen. Entonces, ese es otro tema. Todos los múltiples nombres que se les ha dado a María, porque te recuerdo que María solo hubo una, no hubo múltiples, así como hoy en día se manifiesta la Virgen de Fátima, la Virgen de Lourdes, la Virgen de los Dolores, la Virgen hay un montón de vírgenes, aquí en España la Virgen del Pilar. En el pueblo de mi madre, que se llama Jerez del Marquesado, ahí la Virgen se llama la Tizná, que es un nombre así como muy... Pero hay muchos nombres así de vírgenes por toda la geografía española y creo del mundo, con nombres muy peculiares. ¿De dónde le viene el nombre la Tizná? Tiznarse es mancharse de lo negro, de las cenizas, del hollín. Entonces, al parecer, en la historia de esta imagen, pues parece que hubo algo relacionado con un incendio eso y quedó tiznada. Y entonces obtuvo ese nombre, la Tizná. Cuando yo he ido al pueblo de mi madre, es un pueblo muy bonito, está al pie de Sierra Nevada, pasa un río por allí, está todo... y cuando hemos estado allí y hemos entrado por curiosidad pues a ver la iglesia católica, evidentemente la protagonista, como en otros muchos lugares, en este caso aún por encima de Dios mismo, es la Virgen, la Tizná, la patrona, la Virgen de Jerez del Marquesado. Entonces tú entras allí y la iglesia, como cualquier templo católico, pues tiene columnas, y me fijé que en cada columna hay un título a la Virgen la Tizná. Reina de los apóstoles, dice en una columna. Reina de los cielos, dice en otra. En otra columna dice Madre de todos. En otra columna dice Madre de Dios. ¡Wow! O sea, y así vas viendo los títulos que se le dan a María. Pero, hermanos, y lamento mucho si algún católico romano escucha el estudio y se siente ofendido, no es mi intención, pero no soy yo quien dice, sino que es la Biblia que cualquier católico tenga en su casa. No es que la Biblia protestante sea distinta a la católica, hay versiones diferentes. Nosotros cuando estudiamos la Biblia utilizamos diferentes versiones. Yo uso también versiones católicas, como la Biblia de Jerusalén, es una muy buena Biblia, y la Nácar Colunga, y ningún problema. Entonces no es mi opinión. La Biblia dice que María no es nada de eso, que esos títulos que se le están dando. Mucho menos decir que es madre de Dios. No. Alguno dirá, pero ¿fue madre de Cristo? Sí, de Jesús. Bueno, ¿y Jesús era Dios? En esencia sí. Pero recuérdate que la Biblia dice que cuando Cristo vino a este mundo, se despojó de su gloria, de su honra, de su parte divina, porque Él vino como hombre. María era madre de Jesús hombre, no madre de Dios en ningún caso, porque Dios no tiene madre. Dios no tiene principio de días ni fin de días. Nadie dio a luz a Dios. Decir madre de Dios, la madre es aquella que da a luz al nuevo ser.
En esa declaración hay una herejía tremenda que el propio catolicismo romano no debería permitir, porque le están diciendo en una frase que María es superior a Dios ya que es su madre, y están dándole hasta origen a Dios. Son cosas que se añadieron a la Iglesia durante los siglos por tradiciones humanas y que en ese momento se permitieron, nadie dijo nada, fueron ganando fuerza, pero es que hasta dentro de la propia lógica católica romana, si se pensase todo eso, se vería que es insostenible. El problema es que, como antes dije, el culto a María se les fue de las manos y ni ellos mismos pueden ahora controlar eso. Tú te vas a cualquiera de estos pueblos, yo he visto el fanatismo religioso que hay en estos lugares, ahí mismo en el pueblo de mi madre, cuando en el mes de septiembre son las fiestas del pueblo y es la Virgen la Tizna la protagonista, bueno, pues la sacan en las procesiones, en desfiles, y el pueblo toma el control de la imagen. Yo he visto que el sacerdote de pronto decir, no, ya es muy tarde, es de madrugada, hay que volverla a la iglesia, y la gente se rebelan contra el cura. No, no, y está enfadados y con ira y todo, y el cura no puede decir nada, no tiene más autoridad, porque es minoría, los demás mandan que son más, y son fanáticos, ahí están dispuestos a lo que sea. Imagínate que desde Roma se dictase una enseñanza, un dogma, que dijese que a María no se la puede adorar, que no es ninguno de esos títulos que se le ha atribuido. Bueno, quemaban el Vaticano, los fieles y los seguidores de María, porque ha tomado una dimensión tan grande que eso no se puede erradicar de la noche a la mañana. Yo sobre el tema de María he hablado con religiosos católicos romanos y les he mostrado lo que la Escritura dice, y curiosamente la mayoría de ellos estaban de acuerdo conmigo. Porque claro, ¿cómo negar lo que la Biblia dice? Si niegas lo que la Biblia dice, tienes que negar la Biblia. ¿Qué te queda entonces? Tradiciones de hombres. Una religión basada en tradiciones de hombres no es más que otra secta que haya por ahí, otra religión que haya por ahí. Entonces, la Biblia es la palabra de Dios. Es incuestionable que tenemos que tenerla. Si podemos demostrar en la Biblia, si podemos leer la Biblia y ver lo que la Biblia dice, no puedes negarlo. Puedes intentar algún texto, darle alguna explicación forzada por ahí, pero si es una persona inteligente y estudiosa, una vez yo hablaba con un monje de Montserrat, que son reconocidos estudiosos y muy conocedores de las Escrituras, y yo le mostraba en la Biblia todo lo que dice sobre María y estaba totalmente de acuerdo conmigo. Y él reconocía cuando yo le confronté y le dije, entonces, ¿por qué la Iglesia sigue levantando todo esto? Y él me dijo, es que es algo que no se puede cambiar de la noche a la mañana. Las personas no estarían dispuestas a aceptar ese cambio. Hermanos, eso es antibíblico. Si yo tengo que predicar para el gusto de los oyentes, bueno, pues te aseguro que tendré muchos más oyentes. Eso te lo puedo asegurar. Te aseguro que tendré una iglesia mucho más numerosa. Pero no hemos sido llamados a eso, hemos sido llamados a predicar la Biblia, y la predicación de la palabra incomoda, ofende, confronta a las personas con su propio pecado. Entonces por eso no es muy popular predicar la Biblia. Pero ¿y qué haremos? ¿Predicaré a gusto del consumidor? ¿Predicaré para que aquellos que están escuchando se encuentren a gusto? ¿Y qué voy a predicar? ¿Para exaltar el ego? ¿Para que las personas se sientan bien consigo mismas y motivarlas? ¿Predicaciones motivacionales? ¿Predicaciones que...? No, tenemos que predicar lo que la palabra de Dios dice, guste o no guste. Si no, esto no tiene que ver con Dios ya, tendría que ver con los hombres. Mira, vamos a ver un versículo que se encuentra en Isaías, capítulo 42, versículo 8. Isaías 42, 8. Dice ahí, yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. Eso
lo dice en esta Biblia Reina Valera, pero lo dice en cualquier Biblia católica. Yo aquí en la estantería tengo unas cuantas Biblias católicas. Y dice lo mismo. Dios dice, lo volvemos a leer, yo Jehová, ese es su nombre. Dios se da a conocer por su nombre. Yo Jehová, este es mi nombre, y a otro o a otra, a nadie, le daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. No se puede alabar ni dar gloria a nadie más que a Dios, ni a ningún tipo de escultura, imagen, ídolo. No se puede. Mira, solo Dios es puro. María no. Solo en Cristo hay salvación y gracia. En María no, según la Biblia. Solo Cristo ascendió a los cielos. María no. En la Escritura, si tú lees en el capítulo 1 de Hechos de los Apóstoles, ahí se te va a explicar el momento en el que Jesucristo fue ascendido a los cielos después de resucitar. No tenemos ninguna referencia en la Escritura a la muerte, sepultura de María y mucho menos a su resurrección y ascensión a los cielos. No existe. ¿Por qué? Porque no es el tema. O sea, no es buscando menospreciar a María, no. De otros personajes de la Escritura también ocurre. No se nos dice más que aquello que la Biblia nos quería contar de lo que nosotros teníamos que aprender de su vida, de su experiencia y relación con Dios. Entonces, María aparece en las Escrituras como la pieza clave que fue para que ella diese a luz a Jesucristo, para que ella hiciese de madre de Jesús, hombre, juntamente con José, porque José, aunque no era el padre biológico, no intervino, pero ejerció de padre de Jesús. Jesús nació como un bebé. María y José le tuvieron que cuidar, le tuvieron que cambiar los pañales, le tenían que alimentar y proteger como a cualquier otro bebé. Entonces, eso fue el mayor privilegio que un ser humano pudiese imaginar jamás. ¿Te imaginas que tú vivieses en aquella época y te dijesen, mira, en vuestro hogar va a aparecer el bebé Jesús, el Mesías esperado? Le vais a tener que cuidar, le vais a tener que alimentar, vais a ver cómo crece, vais a ver cómo el niño crecía y la gracia de Dios estaba sobre él, dice allí en Lucas. Vais a ver cómo, bueno, qué privilegio tener todos los días sentado a tu mesa para la hora de comer a Jesús. ¿Qué te parecería eso? Aunque fuera un niño con 12 años, ya le vemos discutiendo con los doctores de la ley en el templo, con conciencia y total conocimiento de quién era. Tenía que estar en las cosas de mi padre, le dice a José y María después. ¿Te imaginas? Día tras día, año tras año, tener a Jesús, niño, adolescente, joven, adulto, todos los días ahí en tu hogar. José trabajando con él, ayudándole en la carpintería. Bueno, ¿cómo imaginar todo eso? Pero la Biblia podía habernos contado muchísimo más de María, de episodios que María habrá tenido. Imagínate todo lo que María nos podría contar. Yo es una de las cosas que tengo en tareas pendientes. Cuando nos vayamos a los cielos y nos encontremos con todos nuestros hermanos en la fe, María es una hermana nuestra en la fe, pues yo tengo muchas cosas que hablar con María. Me tiene que contar anécdotas, me tiene que explicar cómo fue eso de ser madre de Jesús y cosas del día a día. Todas las madres, todos los padres, todos los hermanos tienen cosas que contar de unos y de otros en casa. Hay cosas divertidas, hay anécdotas que ocurren. Todo lo que María debe tener para contar. Pero la Biblia no se detiene en eso. ¿Sabes por qué? Entre otras cosas porque Dios sabía lo que iba a ocurrir con María. Y para nada la Biblia trató de darle juego a ese tema, contándonos más allá de lo esencial que teníamos que saber. María fue una pieza clave en el plan de Dios para la venida de Jesús al mundo y para su educación, cuidado, y eso ya ocurrió. Ahora la Biblia nos enseña quién es Dios, lo que hace Dios en sus tres personas.
Solo Cristo ascendió a los cielos. La Biblia no dice que María ascendiese a los cielos. El catolicismo romano dice que sí, todo esto. Solo Cristo dice la Biblia que es el Rey de Reyes. De María no dice en ningún sitio que sea reina de los cielos. Solo Cristo es el único mediador. María no es mediadora, por lo tanto. El Espíritu Santo es la única ayuda que Dios ha preparado para el creyente. Jesús dijo: he rogado al Padre y os enviará el Espíritu Santo, el cual morará en vosotros, os guiará a toda verdad, será vuestro consolador, os consolará, etcétera, etcétera. Esa exclusiva es del Espíritu Santo, no de María. La Biblia dice que Cristo es nuestro abogado, nuestro intercesor. El Espíritu Santo también dice que intercede por nosotros, pero no dice que María sea intercesora o abogada nuestra. No lo dice en ningún sitio. ¿Qué ha pasado entonces? ¿Qué ocurrió? Que aunque Dios lo advertía, se lo advirtió a su pueblo y nos lo sigue advirtiendo a nosotros, cuidado que no os deslicéis. Al final terminamos deslizándonos. Y la Iglesia se fue torciendo, fue añadiendo cosas, fue permitiendo, fue tolerando, fue desfigurándose. Y llegó un momento en el que ni se leía la Biblia. Todo era lo que los hombres habían inventado. ¿Y cómo estaba la Iglesia entonces? Llena de corrupción. Otro día podemos volver a hablar de la historia de la Iglesia, que es una parte importante porque tenemos que conocer nuestra historia. Ya no la historia del catolicismo romano, porque te recuerdo que hasta el año 1517 solo teníamos una iglesia, formamos parte de la misma historia. Es cuando los reformadores provocan ese cisma, esa división, y surge un nuevo movimiento denominado protestantismo, pero nuestra historia es común. O sea, nosotros compartimos también la historia de esos años oscuros de tinieblas, de cuando la iglesia estaba totalmente corrupta. Bueno, pues ahí a esas cosas se llega, se permite, se acepta, se tolera, y todo porque la verdad ya no se lee, la verdad ya no reina. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, dijo Jesús. Pero cuando no se conoce la verdad, todo lo demás cabe, y las mentiras y las falsas doctrinas, los engaños. Ahora bien, yo un día, cuando escuché todo eso, investigué, quise saber y descubrí la verdad. No es que me cambiase de religión no, simplemente creí en Jesucristo como mi Salvador personal y adopté la Biblia, su palabra, la palabra de Dios única y absoluta, verdadera, como guía en mi vida y como fuente de toda enseñanza y doctrina para mí. Entonces, eso me llevó a tener que cambiar un montón de conceptos equivocados, de tener que rectificar en un montón de cosas que yo creía, pero al final eso es bueno, ¿no? Descubrir la verdad y creerla y seguirla y rechazar el error, la mentira, la falsedad. Entonces, cualquier católico apostólico romano que por sí mismo, hasta él puede ponerse a leer y estudiar la Biblia y ver lo que la Biblia dice y reconocer lo que él está haciendo equivocadamente, lo lógico sería pues rectificar, ¿verdad? Bien, vamos a hablar de la virginidad de María. ¿Creemos en María Virgen? Sí, claro, por supuesto. Cuando alguien te dice, es que vosotros no creéis en la Virgen María. Sí, creemos que María concibió siendo virgen. Y la Biblia habla de que una virgen, la profecía decía, una virgen concebirá y dará a luz un hijo. Entonces creemos, pero también creemos lo demás que dice la Biblia. Y la Biblia dice que María dejó de ser virgen cuando Jesús nació. Yo me imagino a algún católico apostólico romano escuchando esto ahora y que se queda así diciendo, ah, sí, eso dice la Biblia. Recuerda, la Biblia es la palabra de Dios, no es la opinión de los protestantes. La Biblia es la única y absoluta palabra de Dios, que es la misma de protestantes y la misma de católicos, no hay diferencia. Entonces, mira, vamos a ver algunos textos para que sepamos y podamos ayudar a otros y quizás otros puedan tener luz sobre este tema. Mateo capítulo 1, versículos 24
y 25. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Pero, y ahí esto es importante, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Bien, ahora yo pregunto, ¿tú qué entiendes cuando lees estos dos versículos? Si yo estuviese hablando con un católico apostólico romano en este momento cara a cara, yo le leyese este texto, yo le preguntaría, ¿tú qué entiendes en este versículo? Después, si quieres, podemos leer otras versiones, una versión católica, una versión distinta, y podemos incluso ir al original griego a ver qué dice. Pero solamente aquí, en el castellano, sin consultar griego ni nada, ¿tú qué entiendes ahí? Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. ¿Qué es lo que el ángel había dicho? José, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella hay engendrado del Espíritu Santo es. Porque José, cuando de pronto conoce que María está embarazada, ponte en la piel como prometido de María, con fecha para la boda, y de pronto un día María te dice, José, tengo que hablar contigo. Y José, ya preocupado porque ve la expresión de María, su preocupación, su nerviosismo. Sí, María, ¿qué pasa? ¿Ya no me quieres? ¿No quieres casarte conmigo? No, José, no es eso, no es eso. Pero tengo que contarte algo. Y ahí José le sudan las manos, está ya nervioso y evidentemente para estarlo. Porque de pronto María le suelta, José, estoy embarazada. ¡Pua! Eso es un bombazo. ¿Cómo te quedas siendo José? ¡Buah! Yo no me puedo casar con esta mujer. Me ha engañado. Está embarazada de... Evidentemente yo no soy el padre porque yo sé que con ella no hemos tenido nada. Y María va y te dice, no, José, pero no es lo que tú crees. La típica frase. No es lo que parece. Ponte en la piel de José. Esto es complicado, ¿eh? Y... no es lo que parece. Entonces, ¿qué es? ¿Estás embarazada? Sí. Entonces, ¿qué me explicas? No, es que no he estado con ningún hombre. Ha sido el Espíritu Santo. José planeó abandonarla en secreto, no quería difamarla. José era un hombre íntegro y era justo delante de Dios. Y José no quería difamarla, no quería que la lapidasen, porque una mujer sorprendida en adulterio podía ser lapidada hasta la muerte. La ley decía eso. Y José no quería nada malo para María, pero evidentemente él no se podía casar con ella. Así que la rechazó y planeaba ver cómo lo hago para dejarla. Entonces es cuando el ángel se le aparece y le dice, José, no temas recibir a tu mujer. Por eso dice que despertando del sueño José, entonces comprendió que lo que María le había dicho era verdad. Y dice, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Recibir a la mujer ahí es aceptarla como mujer, o sea, todo sigue hacia adelante, nos vamos a casar. Pero no la conoció, ¿y tú qué entiendes por eso? Y no la conoció, hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. No la conoció. ¿No se conocían? No, mira, la palabra conocer en Reina Valera quedó como muy formal, porque recuerda que Reina Valera es una traducción del año 1500 y pico, no recuerdo ahora la fecha exacta. Ahí lo dice al principio de las Biblias, pero es un dato que a veces no nos quedamos con él. La primera traducción de Reina Valera es del 1500 y algo. Y claro, cuando la Biblia se traduce, pues bueno, es un tiempo en el que se cuidan pues las expresiones, las formas, lo que se dice, pero la palabra griega, por conocerla, dice literalmente lo que sospechamos cuando lo lees, y es lo que dice el versículo es, pero no tuvo relaciones sexuales con ella hasta que dio a luz a su hijo primogénito. Pero no
consumaron el matrimonio, no hicieron lo que todo hombre y mujer cuando se casa hacen, que es pensar en tener hijos y disfrutar del sexo dentro de la santidad del matrimonio. Para eso lo diseñó Dios, no para las malas prácticas, malos usos que se le ha dado después. Entonces la Biblia dice que cuando ya nació Jesús, José respetó la virginidad de María, pero la conoció después. Tuvieron relaciones, consumaron su matrimonio. En Marcos capítulo 6, versículo 3, Marcos 6, 3, yo sé que esto, dicho así, puede ser un impacto muy fuerte para cualquier católico apostólico romano, seguidor y fanático de María, que nunca ha considerado esto ni lo ha leído en los textos sagrados. Entonces escuchar decirme esto pues le puede poner por las nubes, pero no es mi opinión, yo estoy diciendo lo que la Biblia dice, no añado ni quito nada, ¿vale? Marcos 6:3 dice ahí, ¿no es este el carpintero hijo de María? Y escucha lo que dice ahora, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón. ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Bien, la Biblia dice que Jesús tuvo más hermanos y hermanas. O sea, él fue el primogénito. El primogénito era el primer hijo que nacía en un hogar, el primer hijo varón que nacía en un hogar judío. Entonces la Biblia nos enseña que Cristo fue el primogénito, el primer hijo que José y María tuvieron. José no intervino, pero sí ejerció de padre legalmente. Ellos, cuando fueron a inscribirlo en el censo, no dijeron y Padre, Espíritu Santo, no, dijeron José, con sus apellidos y todo, porque legalmente eso era así. Pero la Biblia nos dice que José y María, como matrimonio, tuvieron más hijos. Bueno, evidentemente María debió perder la virginidad, no al tener relaciones con José, sino antes, en el nacimiento de Jesús, porque ya no es mi opinión, puedes hablar con cualquier médico. En el hipotético caso de que una mujer se pudiese quedar embarazada sin perder su virginidad, tendría que ser de alguna forma biológica, así, científica, médica o algo, ¿no? Pero si eso ocurriese, pregúntale a cualquier doctor, experto, ginecólogo o algo, te asegurará que en un parto, si la mujer era virgen, todavía pierde su virginidad, porque tiene que salir un bebé por la vagina y eso hace que la virginidad desaparezca sí o sí. Entonces, si en el parto ya perdió su virginidad, pero es que después tuvo relaciones con José porque tuvieron más hijos. Para tener hijos ya no del Espíritu Santo, sino legítimos, José padre, María madre, tuvieron que concebir a esos hijos. José tuvo que aportar su parte del ADN, combinarlo con el de María. Entonces se nos da el nombre de los hermanos masculinos de Jesús. Se nos dice que un hermano de Jesús se llama Jacobo, aparece en la Biblia, en otros lugares, porque Jacobo fue el escritor del libro que lleva su nombre, Santiago. Jacobo y Santiago es el mismo. Jacobo en nombre hebreo, Santiago ya en nombre así griego, pero es la misma persona. El autor de la epístola Santiago era el hermano en la carne de Jesús. Jacobo, tenían otro hijo que se llamaba José, otro que se llamaba Judas y otro Simón. Y de las hermanas no se nos dice los nombres, pero se habla en plural. ¿Y no están aquí también con nosotros sus hermanas? O sea que eran más de una seguro. Y muy posiblemente más de 2 y 3, porque si tenían, sabemos el nombre de 4 hermanos, perfectamente podrían ser 3, 4 o más hermanas. Era una familia numerosa. Así que María dejó de ser virgen después de que Jesús nació. Mateo 13. Versículo 55-56. Mateo 13, 55 al 56. ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas?
¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? No solo un evangelista, como hemos leído en Marcos, sino que otros evangelistas. Mateo también se hace eco de este pasaje y lo cita de la misma manera. No es que un evangelista se confundió al citarlo y quería decir otra cosa. No, están recogiendo la impresión que se llevaron los vecinos de Nazaret, la ciudad en la que Jesús se crió, donde vivía su familia. Cuando Jesús aparece por ahí haciendo milagros, predicando el reino de los cielos que se ha acercado, mostrándose como lo que era el Hijo de Dios y el Mesías, en su propio pueblo no le reconocieron como tal. Jesús tuvo que decir, no hay profeta, como dice el dicho, no hay profeta sino ni en su propia tierra. Entonces, claro, la gente le veía y decían, ¿este le conocemos. ¿Cómo que va de rabí, de maestro, de Mesías? ¿Cómo que enseña estas cosas? A ver, sí, hombre, sí, ya sé quién es. Es el hijo de María y de José, el carpintero. Él trabajaba en la carpintería y sus hermanos. Ahí están los hermanos de Jesús, Jacobo, José, Judas, me falta uno, Jacobo, José, Judas, Simón, sus hermanos y sus hermanas que están ahí con nosotros también. Le reconocían, era una familia normal y corriente. María no iba de virgen ahí por la ciudad y José no era San José que estaba allí todo el día con un bastón así, era un carpintero. Era una familia judía normal y corriente que fueron señaladas entre todas las familias de la tierra porque ahí en el seno de esta familia nacería y crecería el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. Tremendo, ¿no? Impresionante. Marcos 3, 31 y 32. Marcos 3, 31 y 32. Vienen después sus hermanos y su madre, y quedándose afuera, enviaron a llamarle. Y la gente que estaba sentada alrededor de él le dijo, tu madre y tus hermanos están fuera y te buscan. Él le respondió diciendo, ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, este es mi hermano y mi hermana y mi madre. Aquí Jesús utiliza una circunstancia para dar una enseñanza. Pero aquí el detalle es que Jesús en su ministerio público recorriendo aldeas, vemos en más de una ocasión que sus propios hermanos y familia no acababan de entender lo que Jesús estaba haciendo y le confrontaron alguna vez. Son estos pasajes que estamos leyendo. En una de esas ocasiones, él está en un lugar enseñando y su madre, María, y sus hermanos, llega un momento en el Evangelio que José ya no aparece. De hecho, cuando Jesús empieza su ministerio público, José ya no está en escena. Por lo tanto, se cree, la única explicación es que posiblemente ya falleció. Y falleciendo antes de lo que le hubiese tocado ya como una persona adulta, mayor, viejecita, pues muy posiblemente se piensa que pudo morir en un accidente laboral o algo parecido. El caso es que José ya no está. Pero ahí está María y los hermanos de Jesús, los hijos de María. Y en esta ocasión vienen y se quedan fuera, porque normalmente siempre estaba lleno de gente allí donde Jesús enseñaba, y alguien le dice, Jesús viene con el recado, tu madre y tus hermanos están fuera, te buscan. Y entonces Jesús aprovecha para dar una enseñanza, como diciendo, mira, ahora yo estoy aquí predicando, ya después si de eso los voy a ver, porque ¿quién es mi madre y mis hermanos? Fíjate que esto podría, si lo dijese yo y me escuchasen católicos, apostólicos, romanos, seguidores de María, igual a mí me queman en la hoguera. Pero lo dijo Jesús. Jesús le resta importancia a quién es su madre. ¿Te das cuenta? Palabras de Jesús, Biblia protestante, Biblia católica, está igual. Porque es lo que la Biblia dice. ¿Quién es mi madre y mis hermanos? María. Mis hermanos, Jacobo, José, Judas y Simón, mis hermanas. No, mis hermanos son aquellos que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Le quita importancia. Juan capítulo 2, versículo 12. Juan 2, 12.
Después de esto descendieron a Capernaum él, su madre, sus hermanos y sus discípulos, y estuvieron allí muchos días. Ahí se menciona a Jesús descendiendo a Capernaum, y no va solo. ¿Quién va con él? Su madre, María. Sus hermanos, los hermanos de Jesús. También sus discípulos que habían creído en él. Cuando yo alguna vez he confrontado estos textos, y hay más, pero por amor al tiempo vamos a comentar otras cosas. Cuando yo he confrontado a un seguidor de María, devoto a María, con estos textos, intentan explicarlo de alguna manera, porque claro, ¿cómo explicas lo que estamos leyendo? Entonces ellos te van a intentar dar explicaciones distintas. Una de ellas es que, como antes Jesús dijo, es que todos son mi madre y mis hermanos. Entonces, cuando dice la Biblia sus hermanos, se está refiriendo a los que creían en él. Pero eso no es una forma de explicar estos pasajes, porque si te das cuenta, no siguen una lógica de interpretación. Si tú sigues la hermenéutica, que es la forma de interpretar correctamente las escrituras, y tú conoces gramática, sabes que eso así no se puede justificar. Fíjate el último versículo que hemos leído, se especifica las personas que estaban con él. Su madre, sus hermanos y sus discípulos que habían creído en él. Ahí estaban con él. Si los hermanos son todos, entonces no diría sus hermanos y sus discípulos que habían creído en él. Diría, estaban su madre y todos los demás hermanos en la fe. Cuando dice que él estaba, el otro texto que hemos leído, en un aposento allí enseñando, y alguien entra y dice, tu madre y tus hermanos están fuera y te buscan. Si se refiere a que los hermanos de Jesús son todos aquellos que creen en él, entonces estamos aseverando que los que estaban dentro escuchándole no eran hermanos de Jesús, en ese sentido de que creían en él. O sea, no, gramaticalmente no tiene... Pero claro, hay que intentar explicar lo inexplicable, porque reconocer esto es tirar por tierra todo el dogma sobre María, la doctrina, el culto a María, todo eso. Y como os dije antes, eso es muy complicado, no se puede hacer a nivel popular. Es inviable. Otra explicación que se intenta dar es que dicen que es que los hermanos y las hermanas de Jesús eran de un matrimonio anterior de José con otra mujer. Entonces en realidad no eran hijos de María, eran hijastros. Bueno, es otra interpretación que está muy rebuscado. Primero porque la Biblia no dice nada al respecto. La Biblia dice que José y María se conocieron, o sea, tuvieron relaciones, consumaron el matrimonio, que Jesús era el primogénito y por lo tanto los demás hermanos vinieron después. Nacieron de María. Eso es lo lógico de la interpretación según la Biblia lo enseña y lo muestra. Si esa explicación pudiera ser así, estamos hablando de 4 varones, por lo menos 4 hembras, hablamos de 8 hijos. ¿Cómo tuvo tantos hijos José antes de conocer a María? O sea, lo mires por donde lo mires, se nota que son intentar explicar lo inexplicable, y eso pues no se puede, hermanos, no tiene cabida. El problema de los hombres y la religión pues es que nos encontramos con cosas que hemos aceptado, hemos introducido y las tenemos que justificar sí o sí. Dentro del mundo evangélico también pasa eso. Si yo soy amante del dinero y codicioso de tener riquezas y me doy cuenta que a través de la iglesia me puedo enriquecer, pues cojo la Biblia y busco a ver de qué manera justifico el estar siempre pidiendo dinero a las ovejas, sacándoles el dinero, fomentando siempre el que hay que ofrendar, el que hay que dar y el que tenemos que vivir como hijos del rey de reyes, y etcétera, etcétera. Entonces ese es el mal del hombre, que utiliza la religión para sus propios fines, y aquello que quiere justificar, pues lo justificas aunque sea... tú sabes, ¿qué número de calzado gastas? Yo gasto un 41 42. Imposible meter mi pie 42 en un número 35, no puedo.
Bueno, pues esto es lo que se intenta hacer aquí. Queremos meter un pie así en un zapato así, y no se puede. Puedes intentar explicarlo como quieras, puedes darle las vueltas que quieras a la Biblia, pero la palabra de Dios es clara, concisa, precisa, exacta. O lo crees y lo aceptas, o lo rechazas. Solo queda eso. Si lo rechazas, que sepas que estás en rebeldía contra Dios y estás creyendo tus propias deducciones. Y solo hay una forma de creer correctamente en aquello que te lleve a la salvación. Mira, si a mí me preguntan, entonces, ¿quiénes se salvan? ¿Los evangélicos, los católicos, los anglicanos? Jamás me habrás escuchado decir que los que son evangélicos se salvan. Nunca he dicho eso. Puedes revisar todas las grabaciones que hay por ahí mías de predicaciones y estudios. Si me preguntas quién es salvo, te diré lo que dice la Biblia. El que cree en Jesucristo como su Salvador personal, ese tiene vida eterna. Y a partir de ahí ampliaríamos lo que significa la palabra creer. Tendríamos que estudiar cosas que ya hemos visto en otros estudios en otros días, que la fe sin obras es muerta, o sea, la verdadera fe que salva se demuestra con las obras de la fe, entonces, etcétera, etcétera. Porque creer en Jesucristo se puede creer de muchas maneras. Allí mismo en Santiago dice, también los demonios creen y tiemblan, hasta saben de quién estamos hablando. Entonces, si alguien me pregunta, ¿un católico se puede salvar? Te voy a decir lo mismo. Si cree de la forma correcta en Jesucristo como su Salvador, se salvará. Aquí la salvación no la tiene una religión en exclusiva. La salvación viene de Cristo y el que tiene a Cristo tiene la salvación. Ahora bien, recuerda, la fe se demuestra por las obras. Se puede creer de muchas maneras. Y la fe verdadera va a traer consigo la obediencia a Dios y la demostración de reconocer a Dios en lo que es y su palabra, la máxima autoridad. Entonces, difícilmente una persona que dice yo creo en Jesucristo como mi Salvador y creo que la palabra de Dios es su palabra, es la verdad absoluta, difícilmente creerá, vivirá y aceptará cosas que contradicen la propia palabra de Dios. Se puede hacer por ignorancia, pero una vez que tengas luz y te revelen la verdad, si eres verdaderamente hijo, rectificarás y cambiarás. Yo muchas veces os he contado nuestro caso como familia. Cuando en el año 1981 un grupo evangelístico predica en nuestra ciudad el Evangelio de Jesucristo y creemos en Jesucristo, recibimos por fe a Jesucristo como nuestro Salvador y empezamos a caminar en nuestra vida cristiana. Pero venimos de un contexto católico, eso quiere decir que teníamos conocimientos, tradiciones y costumbres católicas. Y eso quiere decir que en nuestra casa teníamos imágenes de vírgenes, de santos, de Cristos, ahí de todo tipo de imágenes. Entonces nos convertimos, somos cristianos, sí, pero aún tenemos imágenes en nuestra casa. ¿Y qué hacemos con esas imágenes en nuestra casa si somos cristianos y la Biblia dice que no podemos tener imágenes? Pues porque no lo sabíamos, todavía no habíamos llegado a ese punto en el que descubriésemos o alguien nos enseñase el tema de los ídolos, la idolatría. Pero cuando uno de los hermanos mismos del grupo evangelístico, después de unas semanas o quizás hasta un mes o 2 meses, no recuerdo ya, vienen un día invitados a casa a comer y cuando entran lo primero que ven en el recibidor es una virgen allí en un pedestal y un santo por aquí, otra virgen por allá y una imagen y entonces los hermanos al verlo, claro, ellos son maduros y saben lo que está ocurriendo. No nos llaman idólatras, no nos queman en la hoguera. No, simplemente ¿qué hacen? Nos enseñan y nos dicen, ¿vosotros sabéis lo que dice la Biblia, la palabra de Dios sobre los ídolos, las imágenes? No, no lo sabemos, ¿qué dice? Y entonces nos lo mostraron. Mira, aquí dice la palabra de Dios, aquí dice, aquí dice, aquí dice. ¿Cuál es nuestra reacción? Solo podíamos tener 2 reacciones. Una,
Bueno, sí, no, claro, eso dice la Biblia, pero es que ahí es que le tenemos cariño a estas imágenes, es que hay una atadura emocional con ellas, porque este fue regalo de no sé quién, esta la hemos tenido en la familia no sé cuántos años, está representado para nosotros esto, así que se quedan aquí las imágenes. Eso podía haber sido una reacción, pero esa reacción iría contra Dios y su palabra, porque ahora conocemos lo que la Biblia dice, sabemos cuál es la voluntad de Dios. Si después de saberlo yo continúo en desobediencia, soy rebelde a Dios. ¿Cuál fue nuestra reacción? ¡Ah! Pues no lo sabíamos. No, hombre, claro, si dice eso la Biblia, tenemos que deshacernos de ellas. Y simplemente esas imágenes fueron destruidas y nos deshicimos de ellas. ¿Por qué? Porque ahora conocemos la verdad. Y la verdad nos hace libres. Ahora hemos creído la palabra de Dios y la palabra de Dios dice que así no se puede vivir a Dios. Eso es falso, es equivocado. Bueno, ¿de dónde salen todas esas cosas? Pues de la tradición, de los tiempos, de todo. Mira, tenemos una cosa que son los 10 mandamientos en la Escritura. Vamos a ir a verlos. Éxodo capítulo 20. Cuando digo la Biblia, me refiero a la Biblia, no a la mía protestante, no. La Biblia única y exclusiva, en sus diferentes versiones. Versiones protestantes, versiones católicas, versiones universales, porque hay versiones que son sin una denominación concreta. Se han hecho versiones que contemplan cualquier forma de cristianismo, cualquier versión de la Biblia, solo tenemos una versión. No aceptamos Biblias falsas, como por ejemplo la traducción al Nuevo Mundo de las Sagradas Escrituras, que es una, como dice el mismo nombre, es una traducción que Russell hizo, North hizo, y esa traducción fue modificada, cambiada, se añadió, se quitó texto. Entonces eso no es una Biblia, es una traducción que alguien hizo a su manera. Dice en Éxodo, del capítulo 1 al 17, tenemos los 10 mandamientos. Ahora bien, cuando yo le digo a un católico apostólico romano que en los 10 mandamientos hay un mandamiento que dice que no podemos tener imágenes, de pronto a él le sorprende porque él lo desconoce eso. ¿Por qué? Porque el catecismo católico le enseñó los 10 mandamientos de una forma distinta como los dice su propia Biblia católica. Mira, los 10 mandamientos yo los aprendí cuando yo era católico, hice la comunión con 7 años, a mí me enseñaron los 10 mandamientos. Y los 10 mandamientos en versión catecismo católico romano dice, primer mandamiento, amarás a Dios sobre todas las cosas. Segundo mandamiento, no tomarás el nombre de Dios en vano. Tercero, santificarás las fiestas. Cuarto, honrarás a tu padre y a tu madre. Quinto, no matarás. Sexto, no fornicarás. Séptimo, no robarás. Octavo, no dirás falso testimonio ni mentirás. Noveno, no desearás a la mujer de tu prójimo. Décimo, no codiciarás bienes ajenos. Así se enseñan los 10 mandamientos a los católicos romanos. Pero la Biblia católica no los menciona así, los 10 mandamientos. Mira cómo los dice. Vamos a leer. Y habló Dios todas estas palabras diciendo, Éxodo 21 estoy leyendo, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Primer mandamiento, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Segundo mandamiento, escucha, versículo 4, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra, no te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. ¿Has escuchado bien? ¿Cuál es el segundo mandamiento de la ley de Dios? No te harás imagen de ninguna clase, ni de cosas que hay arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni debajo de las aguas de la tierra. Ningún tipo de imagen, ni siquiera te inclinarás a ellas
ni las honrarás. Ya no se usa la palabra ni siquiera adoración, sino darle honra o reconocimiento. No. Eso dice el segundo mandamiento de la ley de Dios. Entonces, ¿qué ha pasado ahí? Bueno, a ver, tú ponte en la piel del sacerdote que tienes ahí a los niños aprendiendo la catequesis, se van a hacer la comunión y entonces dicen, venga, vamos a aprender los 10 mandamientos. Éxodo 20, versículo 3, mandamiento 1, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Podría coincidir con el primero de la versión católica, amarás a Dios sobre todas las cosas, ¿de acuerdo? Pero ahora tú les enseñas a los niños. Segundo mandamiento, versículo 4, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba. Y los niños están escuchando al sacerdote y hacen así los niños, miran para allá y ven allí 2 vírgenes. Miran para allá, ven a un Cristo en la cruz crucificado. Miran para el otro lado, ven a San Pedro allí en una estatua. Miran para allá, allí está San Cristóbal y allí San Juan. Y aquí... Y los niños dicen que los niños son muy listos. Los niños le dicen al sacerdote, Padre, no lo entiendo. Si dice que no nos hagamos imágenes, ¿por qué tenemos todas estas? Hermanos, pura lógica. Es que, claro, tuvieron que hacer algo. Tenemos que cambiar esto. Entonces, ¿qué se hizo? Se cambió. Suprimen el segundo mandamiento. De pronto deja de existir el segundo mandamiento. Pero al quitar un mandamiento, nos quedaríamos con 9 solo. Porque de los 10 mandamientos que Moisés dio, Dios le dio a Moisés y Moisés los transmitió, si quitamos el segundo, cuando lleguemos al final nos quedaríamos con 9. Entonces, ¿qué se hizo? Bueno, pues el 10º mandamiento se partió en 2. Así ya tenemos los 10. En la versión católica se ha partido en 2 la versión bíblica. En la Biblia dice, versículo 17, ese es el 10º mandamiento. No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás a la mujer de tu prójimo, ni a su siervo, ni a su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Lógico, ¿no? O sea, no vamos a meter ahí... ¿Cuántos mandamientos habría? Si tuviésemos que decir cada cosa que tiene el prójimo que no podemos codiciar, la casa de tu prójimo, un mandamiento, la mujer de tu prójimo, otro mandamiento, el siervo de tu prójimo, otro mandamiento, la criada de tu prójimo, otro mandamiento, su buey, otro mandamiento, su asno, otro mandamiento. Cosa alguna, ya vamos a generalizar porque si no se nos van los mandamientos de la mano. No, ¿para qué va a haber un mandamiento que diga no codiciarás el buey de tu prójimo? No, el 10º mandamiento lo engloba todo. No codiciarás nada de lo que tu prójimo tenga. Pero en la versión Catecismo Católico Romano se dividió este mandamiento en 2. 9, no desearás la mujer de tu prójimo. 10, no codiciarás los bienes ajenos. Ya tenemos 10 mandamientos otra vez, porque claro, quitemos el segundo, nos quedaríamos con un mandamiento menos. Pero hermano, esto lo estoy enseñando yo, pero cualquiera que tiene una Biblia católica, protestante, como la quieras, puedes venir, leerlo, investigarlo y descubrirlo. No necesito decírtelo yo que soy un pastor evangélico. Cualquier protestante lo puede ver por sí mismo. ¿Se entiende? También hubo más cambios en los 10 mandamientos, como por ejemplo en el quinto mandamiento, ahí está también modificado, y el cuarto, que es el primer mandamiento con promesa, cuando dice honra a tu padre y a tu madre, y ahí se añade que los leemos así todos, ven la versión bíblica. Hemos leído ya el primero y el segundo, vamos a ver ahí. El versículo 7 es el tercero. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Ahora viene el santificar las fiestas, versión católica, que dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el 7º día es de reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque 6 días trabajarás, tal.
el 12, que sería el cuarto mandamiento. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Un mandamiento con promesa. Es el primero con promesa en los 10 mandamientos. En la versión católica se eliminó esa promesa. No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, ese es el 9, y el 10, el que ya hemos leído. No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, no codiciarás nada de lo que tu prójimo tenga. ¿Vale? Entonces, ¿cuál es el motivo de modificar los mandamientos, de cambiarlos? Bueno, porque la iglesia está llena de idolatría. Hay culto a los santos, hay devoción al ángel de la guarda, hay devoción a las almas del purgatorio. El martes 13 hay devoción a San Antonio de Padua. ¿Entiendes? Entonces tenemos que justificar nuestra actitud como sea. Tenemos que dejarlo ahí porque se nos fue el tiempo y hay mucho de qué hablar. Por eso os he dicho que si Dios quiere, otros días podemos seguir hablando del catolicismo romano, hablar de la relación de Roma con los gobiernos, podemos hablar de la misa que se practica, qué es eso de la misa, hablaríamos del bautismo, en fin, podemos hablar de muchas cosas. Pero en una hora y media no es suficiente, necesitamos más tiempo, es un tema extenso y largo, así que si Dios quiere, otro día hablamos más. Repito, nuestro ánimo no es desprestigiar, criticar a nadie en particular, sino descubrir la verdad. Es mi única intención, ver la verdad de la Escritura y que esa verdad pueda iluminar a personas que andaban confundidas en el engaño. Hermano, que Dios te bendiga, que te llene de su gracia, de su presencia, que te dé sabiduría. Son tiempos complicados y tenemos que ser proclamadores de la verdad, de la palabra de Dios, porque es la única poderosa que puede llevar al hombre a la comprensión y el conocimiento de lo que le conducirá a la salvación, a la vida eterna. Un fuerte abrazo y si Dios quiere, mañana es viernes, acuérdate, viernes, sábado y domingo es a las 9 de la noche, no a las 8. Viernes, sábado y domingo, fin de semana, hacemos una horita más tarde. Mañana viernes a las 9, si Dios me lo permite, yo estoy aquí. Espero que te permita a ti también. Te amo en el amor de Cristo, somos un cuerpo, estamos unidos por la sangre de Jesús y con el mismo Espíritu Santo. Que descanses. Un abrazo.